There's the sun rising up angry in the sky. Vamos a aprovechar aquí el espacio en lo que entramos al aire en Radio Primera Plana para comentar que este 2017 iniciamos transmisiones el día 21 de febrero, no, gracias al apoyo a la apertura que nos dio el licenciado Francisco Javier Ruiz Quirrín y Francisco Ruiz también, el director de Primera Plana Digital, el buen Paco, a quien le agradecemos el apoyo para estar aquí todos los sábados transmitiendo. Implementación de nuevos modelos de consulta pública, protección de la vida, derecho humano y participación ciudadana. Continuamos incidiendo. Bueno, continuamos con nuestro programa Incidiendo y hoy tenemos en este segundo segmento un súper invitado, ¿no? Que ha sido uno de los pilares fundamentales del Consejo Incide en los 18 años que tiene historia, y le cedo la palabra aquí a nuestro presidente honorario y eternizo, dicen, de Incide, al ingeniero Guillermo Moreno Ríos, para que lo presente. Muchas gracias, Mariano. Ingeniero, la verdad que es un honor, como dice Mariano, tenerlo con nosotros. Es usted parte fundamental de lo que es Incide. El ingeniero Ricardo Plata ha sido presidente desde los inicios en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Cámara Nacional en aquel entonces aquí en Sonora, posteriormente presidente nacional en lo que fue en 95-97, si mal no recuerdo, y ha participado en todos los consejos de las cámaras de construcción a nivel internacional, y acaba de ocupar el cargo de presidente interamericano de la Federación de Cámaras de Construcción en toda Latinoamérica. La verdad que, ingeniero, un honor tenerlo con nosotros, y la verdad que el apoyo que nos da, agradecerle siempre el apoyo desde un inicio que tuvimos con Incide, desde la confianza que nos tuvo y la participación que siempre ha tenido con nosotros, sobre todo la paciencia que nos ha tenido, ¿no? La verdad creo que Ricardo Plat en la industria de la construcción, en el gremio de la ingeniería civil, no requiere más presentación. Pues es un ícono dentro de nuestro sector. Ingeniero, bienvenido. Bienvenido, ingeniero. Ya lo extrañábamos en Incide, ingeniero. Hoy tenemos la fortuna de que le tocó estar en Hermosillo en este programa de cierre. En efecto, pues muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a su auditorio. Encantado de estar con ustedes. Yo siempre he sido una gente que considera que Incide, el grupo, su consejo, cumple una función importante unificando nuestro sector en el estado de Sonora. Y yo siempre he tratado de apoyar y de cooperar en la manera posible con los puntos de vista, aportando ideas y buscando siempre ser un factor positivo para el consejo. Y yo he visto con mucho gusto cómo ha ido evolucionando en los distintos tiempos y acorde a cada una de las circunstancias, y ha ido contribuyendo siempre de una u otra forma al desarrollo del tema de la construcción en nuestro estado. Así que encantado de estar con ustedes. Cuando estoy en la ciudad, con gusto asisto a los eventos, que no es tan frecuente como quisiera, y el día de hoy pues tengo la fortuna de estar con ustedes aquí. Así que en la ciudad, dicen, en el país. Bueno, sí, la realidad es que por razón de los puestos honoríficos, son puestos honoríficos que suelo desempeñar, viajo mucho. Recientemente, como tú mencionabas, estoy terminando un ciclo dentro de la Federación Interamericana de la Construcción, que agrupa las cámaras de construcción de Latinoamérica, que requería que estuviera viajando de manera casi constante por toda América Latina, y también frecuentemente pues en otras partes del mundo, porque estamos insertos como América Latina pues en un mundo muy globalizado de la construcción a nivel mundial, ¿verdad? Eso a usted da una perspectiva, una panorámica muy distinta a la que nosotros podemos estar viendo aquí en Hermosillo, de la problemática local que podemos estar viviendo, que a lo mejor usted dice, oye, a nivel mundial es muy similar o muy distinta. ¿Cuál es esa comparativo que podemos hacer en el resto de Latinoamérica específicamente y posteriormente el resto del mundo? Pues muchas veces uno tiende a ver y a juzgar. Dicen que todo es según el color del cristal, porque se mira. Entonces muchas veces uno tiende a estar muy enfocado e influenciado por lo que ve en su ambiente del día con día, pero también es importante ver lo que sucede en otras partes de Latinoamérica y del mundo. En el caso de México, muchas veces nosotros, y hablando, si quisiéramos exagerar, pues muchas veces aquí los sonorenses estamos viendo lo que pasa en Sonora y a veces nos perdemos de lo que está pasando en México o de lo que está pasando internacionalmente. Yo diría que tratando de ver desde la parte de más detalle hacia a la parte más amplia,
En el caso de Sonora, a Sonora le ha ido bastante bien en el último par de años, después de haber tenido tiempos complicados, y que el crecimiento económico del Estado en el último par de años ha estado muy por arriba del crecimiento que se tiene a nivel nacional. Y el sector construcción va muy ligado, lo subrayo lo de muy ligado, al crecimiento económico. Casi siempre cuando hay crecimiento económico, pues también la construcción crece y viceversa, ¿no? El denominador termómetro de la economía. Así es. Entonces, eso tiene un gran impacto. Entonces, nosotros ahorita nos sentimos bastante, estamos teniendo un buen tiempo, independientemente de que no estamos los sonorenses satisfechos. Queremos más y es correcto. Pero cuando ustedes recorren el resto del país, como a mí me toca hacerlo con frecuencia también, pues ven que en el sureste, por ejemplo, derivado de problemas del petróleo, de una serie de proyectos que se han ido cancelando, grandes empresas relacionadas con el sector energético han cerrado, despidiendo muchos empleados. O sea, hay dificultades importantes en otras partes del país y a veces nosotros damos por garantizado eso. Igualmente temas de seguridad pública. O sea, no es que estemos aquí en la gloria ni mucho menos. El ciudadano común y corriente aquí se siente muy difícil en su propia casa, se siente incómodo, pero no tenemos nosotros el nivel de problemas relacionados con el narcotráfico que se tienen en otras partes, incluso en la misma frontera, en estados, no voy a citar muchos sobre estados, pero todos conocemos de que hay estados muy complicados. Entonces damos nosotros por sentadas ciertas cosas que en realidad no lo son. Entonces, yo siento que Sonora está teniendo un par de años bastante buenos y debe tener también hacia el futuro buenas perspectivas. Ahora, cuando uno mira, pues México en su conjunto no está tan mal. O sea, aunque no estamos satisfechos y queremos y necesitamos más para seguirle dando empleo a la gente que se incorpora cada vez, cuando vemos lo que pasa en el resto de Latinoamérica, pues nos damos cuenta que México está en una posición privilegiada, una posición muy interesante. Porque hay países, el caso más extremo en el continente americano pues es Venezuela, en donde la inflación es hiperinflación, donde hay contracciones del 8, del 7%, que se dicen muy fáciles, pero que caray es una cosa muy difícil. Yo tengo contacto, uno de mis vicepresidentes en el puesto que estoy recién terminando, pues es venezolano, entonces ellos no tienen medicinas. Cuando nos reunimos internacionalmente, pues él aprovecha para comprar medicinas para él, para su familia, cosas tan sencillas como compra cosas en la tlapalería, le llaman ellos, para arreglar cosas de tipo ferretería porque no las encuentran, le llevan comida a sus gentes, o sea, unas cosas que uno en su forma de ver en el día con día se le olvida que puedan existir y mucho menos en países hermanos como son estos. Países como Brasil, pues la otra cosa que sucede pues es que hay países y países, ¿no? O sea, hay países que son muy grandes y hay países que son muy chiquitos. En el caso de México, bueno, pues tenemos 125, 130 millones de habitantes, sí, no más que Brasil pues nos supera casi al doble, ¿no? Pero también tienes paisitos pues que son de a 3 millones de habitantes, ¿no? Y todos son países, en pocas palabras. Entonces hay una gama importante de lo que está pasando a nivel Latinoamérica y yo te puse un extremo, el extremo de Venezuela, y hay otros países como Panamá, en que tradicionalmente casi todos los años se tiene un crecimiento de los crecimientos más altos a nivel Latinoamérica, pero pues es un país chiquito de 4 millones de habitantes, o sea, cualquier ciudad, alguna ciudad grande de México es más que lo que hace Panamá, y en el caso de Panamá, él es un país muy especial porque sus ingresos primordialmente se relacionan, como ustedes imaginarán, con el Canal de Panamá. Entonces es una economía que está basada desde el punto de vista gubernamental en esos ingresos y por otro lado es un gran centro financiero que les genera un tipo de economía muy diferente de la que nosotros tenemos por acá. Entonces es una economía real, pero es una economía con bases completamente diferentes de la que nosotros tenemos. Y así uno tiene la oportunidad de conocer los distintos países de toda América Latina y cada país tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, un país muy interesante pues es Chile, en el que, como ustedes saben, Chile es el país más competitivo de toda América Latina, sin ninguna duda.
Bueno, Chile había estado atravesando en los últimos 4 años por una situación complicada, derivado de que la presidenta Bachelet, pues una persona que ya antes había sido presidente, terminó su gestión, entró el presidente Piñera, lo sustituyó ella tiene ideas más de tipo izquierda, de izquierdistas, vamos diciendo por exagerar la nota, pero sí al llegar promovió una serie de medidas de incremento de impuestos, de buscar que la educación fuera gratuita para toda la ciudadanía, cuando antes había una participación importante del sector privado y las escuelas sí tenían costo, la universidad, o sea, había créditos, pero no regalaban. Y eso ocasionó pues una serie de desequilibrios y una serie de medidas que hicieron que el país, de tener un modelo económico con crecimiento sostenido, bajara a niveles de crecimiento mucho menores. Y bueno, acaba de haber pues una elección hace un par de semanas, una segunda vuelta, en la cual el presidente Piñera le ganó al candidato de la izquierda que seguía promovido de alguna manera, unificando las ideas que había iniciado la presidenta Bachelet, y eso está cambiando. Esos cambios que nosotros hemos estado viendo, también me tocó ver muy de cerca el tema del presidente Macri con el cambio de los Kirchner. Entonces hemos estado viendo una serie de cambios o virajes en el enfoque social y económico de toda Latinoamérica, que son muy interesantes, ¿no? Que son muy interesantes. Entonces, Latinoamérica el año pasado todavía tuvo contracción. Yo les recuerdo que Latinoamérica tuvimos una década muy interesante en el que los precios de las materias primas estaban muy altos y había una serie de circunstancias e hicieron que hubiera mucha prosperidad en lo general. Ese ciclo permitió sacar de la pobreza a mucha gente, que eso es lo que al final del día importa. O sea, si la gente común y corriente, en su mayoría, está en niveles de pobreza, eso no es sostenible como país. Entonces, en la medida que va saliendo la gente de ese tipo de niveles, el país tiene viabilidad y puede tener un futuro próspero. Y eso se dio en ese periodo, pero cayó el ciclo, empezaron a haber otro tipo de problemas y eso generó otras situaciones diferentes que a su vez trajeron consecuencias como la que estamos diciendo, de cambios de viraje en el aspecto político que tienen incidencia sobre toda la región, ¿no? También acabamos de ver muy recientemente, en este mismo año, un viraje, un rompimiento en un país interesante que es el Ecuador, en el que había habido un presidente con mucho tiempo, que había manejado pues, muchas izquierdas, algunas cosas yo diría más populistas que izquierdistas, y que terminó su mandato, entró otro presidente que se suponía que iba a seguir la misma línea que él, y hubo un corte, y ahorita hay un distanciamiento y un choque importante, ¿no? Entonces, el terreno, dijéramos, está muy movido, y es muy interesante, y uno aquí con su óptica cree que todo es lo que está sucediendo aquí. Yo les decía que ese periodo de 10 años muy buenos terminó, entramos por una serie de cosas de carácter mundial en una circunstancia de bajo crecimiento económico y estuvo teniendo crecimiento negativo América Latina, como muchas otras partes del mundo. Sin embargo, todavía ya esto empezó a cambiar la tendencia. Todavía el año pasado y el antepasado todavía un crecimiento negativo pequeño, el pasado muy poco, pero negativo, ligeramente negativo, y para este año la última apreciación de la CEPAL, de la Comisión de Estudios Económicos para América Latina de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, está proyectando un 1.3% de crecimiento a nivel de toda Latinoamérica, lo cual pues es muy interesante, muy conveniente, y claro que cuando uno habla del promedio del crecimiento, pues es lo que nos reímos nosotros, ¿no? Como decimos que si tengo los pies en agua caliente y en la cabeza tengo una barra de hielo, pues mi temperatura media es muy buena, lo cual no es cierto. Entonces, bueno, lo mismo pasa con estos promedios, pero sí les diría yo que Venezuela para este año va a tener un menos 9.5 de crecimiento, y Panamá va a tener un más 5.3. Volvemos a lo mismo, un país pequeño pues puede tener crecimientos de ese tamaño. ¿Y México dónde queda? México viene quedando más o menos a la mitad de la tabla con un 2.2, o sea, abajo
de la línea, pero muy por arriba del 1.3, ¿no? Otro problema que ha habido es que Brasil, que es tan fuerte económicamente, ha tenido contracciones en los últimos años por una serie de razones muy entendibles, pero ya para este año pues se espera un 0.9%. Cuando se habla del crecimiento de toda América Latina es un crecimiento ponderado. Es decir, se suma el valor de todos y tiene un peso específico. Entonces lo que sucede es que Brasil y México, que son los países más grandes, influencian fuertemente el promedio pesado total. A pesar de que haya pues economías como Suriname, como Trinidad y Tobago, etcétera, aquí lo que les estoy hablando yo es de América Latina y el Caribe. Sin embargo, para estos casos, América Latina, quitándole el Caribe, de todas maneras tiene el mismo 1.3. ¿Por qué? Pues porque el Caribe, las economías del Caribe son tan pequeñas, pues que en el contexto de toda América Latina no son significativas. Y otro tema interesante es que la tendencia sigue positiva, o sea, el momentum es hacia arriba, y las proyecciones, estos números son ahora del mes de diciembre, hace menos de 2 semanas, dio su última apreciación, y para 2018, si el crecimiento para el 17 era de 1.3, se está esperando un crecimiento del 2.2%. Esto suponiendo que no haya tanto movimiento, como dijo ahorita, en los países, o independientemente. Ya los considera. Sí, ya los considera, ya está factorizando, y ellos ya factorizan aquí pues todos estos cambios más recientes. Probablemente el tema de Chile, por ejemplo, ese se veía como que estaba un poco más cerrada la contienda, y al final el diferencial entre los dos candidatos fue mayor que el esperado. O sea, las encuestas a veces no te dicen la realidad, pero en términos generales están factorizados todos estos elementos, y la CEPAL va actualizando esto por lo menos 2 veces y a veces 3 veces al año va actualizando. Un crecimiento, pasar del 1.3 al 2.2, pues es un crecimiento significativo. Para el caso de México, ellos estaban considerando para este año 2.2% de crecimiento, y para el año que entra a México le ponen 2.4%. O sea, no es que tengamos, es decir, nos pueden parecer, a nosotros nos gustaría tener crecimientos del 4 y del 5%, todos aspiramos a eso, pero no en una economía de nuestro tamaño y en nuestras condiciones. La realidad es que hace mucho tiempo que las administraciones centrales no han logrado tener unos crecimientos de este nivel, ¿no? Para el año que entra, por ejemplo, para Venezuela le pone una contracción del menos 5.5, y Brasil, pues que ese sí es muy importante, ya le dan un crecimiento del 2. Entonces, entre el 2 nuestro y el 2, entre el 2 de Brasil y el 2.4 nuestro, pues empujamos el promedio hacia arriba. Y Panamá sigue teniendo su 5.5, etcétera, ¿no? Centroamérica tiene un 3.6, Centroamérica y México, que siempre se habla por regiones, Centroamérica y México un 2.7, y así América del Sur un 2. Pero ingeniero, a mí me parece ese crecimiento, aunque sea bajo, es mejor que sea sostenido a través de los años, que como nos ha dicho, unos crecimientos muy exorbitantes de países a nivel internacional que luego no son sostenibles, ¿no? Sí, definitivamente la estabilidad que tenemos nosotros macroeconómica, que tenemos en México, la estabilidad general de México, que nosotros damos por garantizada, esa muchas veces no entendemos la importancia. Rising up angry in the sky, there's a new voice cries, we're not afraid to die. Let the old world make believe and blind and deaf and dumb, but nothing can change the shape of things to come. There are changes lying ahead in every road. There are new thoughts. Pues yo ya les decía cuáles son los pronósticos, que son mejores en lo general, significativamente mejores para la región. O sea, de 1.3 a 2.2 hay una diferencia muy significativa. En el caso nuestro, quizás de 2.2 a 2.4 no sea muy significativo. Entonces no esperamos, o sea, no se pronostican mejoras
significativas para México en este periodo. Sin embargo, lo que hay que recordar que es un periodo difícil, o sea, México está bajo la presión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que no sabemos si se va en qué términos. Temas como los cambios de política fiscal que ya se dieron en Estados Unidos. Hay muchos factores de incertidumbre que van a incidir negativamente en el país y hay que estar muy atentos y cuidadosos con ello. Yo creo que va a ser un año complejo, pero creo que hay que ser positivos y buscar las oportunidades, ¿no? Pues agradecemos mucho al ingeniero Ricardo Flas García, uno de los pilares fundamentales del Consejo Incide, que el día de hoy nos honre con su presencia, ingeniero. Siempre es un placer tenerlo con nosotros. Qué bueno que hoy se coincidió en la agenda, ¿no?, con su estancia aquí en Hermosillo. Y pues mientras nos vamos a un corte en Primera Plana Radio, continuamos con nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Rising up angry in the sky, there's a new voice